Así es, este es el Dios que adoramos. Y es un tiempo lindo para exaltar al Señor, para confesar sus bondades, para confesar sus misericordias, para confesar que todo proviene de Él, que es para Él, que es por Él también, y así debe de ser nuestra vida. Los que hemos venido por su gracia y por su misericordia al conocimiento de la verdad del Señor y que Él nos ha atraído hacia Él mismo, tenemos que tener siempre claro que Él merece nuestra alabanza. Y de eso vamos a conversar un poquito hoy. Quisiera que vayamos al Salmo 33. Como les dije, tuvimos una pequeña lectura en un salmo bastante corto, solamente 9 versículos. Fue el Salmo 52, pero expresa cómo los justos tienen que estar confiados en el Señor. El hombre poderoso que mantiene siempre su orgullo y su soberbia acuñándose, refugiándose en su riqueza, pero que también es parte de su vida de maldad, está destinado lamentablemente a la destrucción, al olvido. Pero aquellos que son los justos, los temerosos del Señor, nos decía el Salmo 52, estarán plantados como un olivo verde, fructífero, ¿verdad? Y el olivo es el que produce también el aceite. Así es que esto es muy, muy importante. Vamos a ir ahora al Salmo 33. El Salmo 33. Este salmo se compone de 22 versículos. Y este salmo se ha denominado un salmo de alabanza y de exaltación. Es un salmo escrito diferente que el Salmo 52. David lo escribe cuando está siendo perseguido antes de que fuera rey. Pero el Salmo 33, la mayoría de los estudiosos bíblicos se lo atribuyen a David también. Y este salmo fue escrito unos 1000 años antes de Cristo, siendo ya David rey en Israel. Y en este salmo, que son solamente 22 versículos, vamos a ver porque tiene una composición sorprendente, maravillosa, la forma en que está estructurado el Salmo 33. El Salmo 33 empieza con alabanza. Luego el Salmo 33 declara los atributos divinos, los atributos que distinguen a Dios. Y luego el mismo Salmo declara la futilidad humana, lo vano de la humanidad. Para luego cerrar, David, como ese mismo Dios maravilloso que manifiesta sus atributos y que también describe la futilidad humana, describe también al final del Salmo el cuidado de Dios para aquellos que le pertenecen, para los que a Él se acercan. Llamaríamos el cuidado divino. Así es que el Salmo empieza con alabanza, pasa para describir quién es Dios, luego describe cuán frágil es el ser humano, para luego terminar en el cuidado y la protección y la provisión divina de Dios para los que son de Él. Y esto es muy importante. Así es que vamos a ir poco a poco en esas 6 divisiones que tiene el Salmo 33. Primeramente, del versículo 1 al versículo 3, el Salmo 33 nos dice: alégresen, oh justos, en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen el Señor con arpa. Cántelen con salterio y decacordio. Cántelen cántico nuevo. Hágalo bien, tañendo con júbilo. Aquí el salmista nos invita a la alabanza, pero una alabanza que se distingue por el júbilo y por la alegría. El salmista también menciona 3 instrumentos, y esto es muy interesante. Menciona el arpa, menciona el salterio y menciona el decacordio. Estos 3 instrumentos tienen algo en común, que son instrumentos antiguos de cuerda. Por ahí en la
actualidad, en la época moderna, los músicos y fabricantes por ahí todavía los fabrican, pero son más de orden decorativo que de orden funcional. Algunos consideran que estos tres instrumentos, el arpa, el salterio, el decacordio, sirvieron como una base para todos los modernos instrumentos de cuerda, porque el arpa, el salterio y el decacordio eran instrumentos de cuerda, y algunos consideran que sirvieron como base para ir evolucionando y tener hoy tantos instrumentos de cuerda modernos que se utilizan sobre todo en las orquestas, en las sinfónicas y en los diferentes grupos, ¿verdad?, musicales. Ahora bien, este es un detalle interesante. ¿Qué es la invitación que hace el salmista en estos primeros encabezados, en esta introducción de su salmo? Le invita a los justos y a los íntegros, aquellos que han rendido su vida al Señor, aquellos a quienes el Señor ha acercado hacia Él. Esto hay que tener mucho cuidado cuando la Escritura nos habla de los justos y de los íntegros. No es que son justos e íntegros en sí mismos, sino son aquellos que han sido revestidos de la justicia y de la integridad divina que Dios mismo les ha impartido, que Dios mismo les ha dado. Se han humillado ante el Señor, lo han reconocido a Él como el Señor de sus vidas. Son aquellos a quienes el Señor los ha atraído hacia sí, le pertenecen al Señor como su pueblo. Por eso entonces el David los describe como los justos, como los íntegros, y dice que se alegren en el Señor, y dice que es hermosa en ellos la alabanza, que la alabanza debe de estar centrada en Dios, en su persona, en lo que Él es y en lo que Él hace. El Salmo, por tanto, inicia con una invitación de júbilo, de alegría, de alabanza. Debemos de expresarle alabanza al Señor y debemos de hacerlo con excelencia y debemos de hacerlo bien y debemos de hacerlo con creatividad y debemos de hacerlo con instrumentos si los hay, y si no los hay, nuestras cuerdas vocales son suficientes. Quisiera a partir de este momento, de esta mención con la que introduce el salmista, mencionar, aunque sea brevemente, algo que tenemos como iglesia que reconocer en estos días. Saben, hermanos, que la alabanza debe de ser una parte cualitativa de nosotros, una parte distinguida de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los que creemos en Dios, pero debe de ser algo espontáneo que surge del corazón y aún puede surgir de las diversas circunstancias de la vida, como surgen los salmos. Recuerde que salmo significa canto, es una forma que se expresa cantándole al Señor, pero depende también de las circunstancias. Hay salmos de alegría, hay salmos de victoria, hay salmos melancólicos, hay salmos de tristeza. Según sean las circunstancias, los diversos salmistas eran inspirados, y el mayor de ellos que conocemos, por supuesto, es David. Y creo que nosotros como iglesia en el siglo XX tenemos que hacer una reflexión sobre en qué convertimos en los años recientes la alabanza. Sabe que este periodo especial que estamos viviendo, esta situación a nivel mundial, ha puesto en cintura a los grandes salmistas y a una vasta cantidad de gente en la iglesia que se ha dedicado a la labor de la música, al trabajo musical. Incluso algunos le han llegado a llamar la farándula cristiana. Y hemos podido ver cómo de forma sutil e imperceptible empezamos a desviarnos de aquello que tiene que ser espontáneo, que tiene que ser dentro de la comunidad de fe, dentro de la congregación de los santos. Empezamos a hacer de la alabanza un ministerio aparte, incluso un ministerio oneroso y ostentoso también. Y hoy, lamentablemente, muchos de los que se han dedicado solamente al asunto de la alabanza están pasando un momento muy
difícil, porque sutilmente nos fuimos desarrollando en esta área al punto de que incluso algunos llegaron a tener tanta popularidad, tanta fama, que empezaron a tener demandas de hoteles especiales, de tiquetes de avión, de lugares especiales donde tenían que ser ellos colocados o establecidos. Algunos empezaron a ver que los auditorios ya se volvieron pequeños de las diferentes congregaciones locales y empezaron a alquilar grandes gimnasios o inclusive estadios deportivos, y hemos empezado a volvernos muy ostentosos, a volvernos muy onerosos y a volvernos muy populares, algo que fue diseñado para gozarnos en comunidad, para gozarnos en la sencillez y podía decir aún en la simplicidad. Hemos empezado a tener ese terrible vicio. Y esto es una llamada de atención que tenemos que recibir con humildad, porque de muchas formas hoy el cuerpo de Cristo, la iglesia en todos sus sentidos, estamos siendo desafiados, como les digo, de múltiples formas. Y aquellos que se han dedicado al ministerio, al trabajo y a la labor de la alabanza, viéndolo más bien como un tipo de farándula cristiana, están siendo hoy desafiados también en esta situación y en este periodo de pandemia especial que estamos viviendo. Así es que, volviendo al texto, la alabanza de los suyos, dice la Escritura, debe de ser hermosa, debe de ser aceptable para el Señor, debe de ser dada para que el Señor se goce, sea recibida de corazones sencillos y genuinos y de una forma espontánea. Sabe, mi hermano, estos días, si usted tiene su vehículo, ande escuchando alabanza. Si está en su casa, tenga buena alabanza. Si va para su trabajo o en su trabajo puede hacerlo, tenga alabanza. Deje que la alabanza lo ministre y desarrolle en usted un espíritu de gratitud, de exaltación, de reconocimiento al Señor, como lo estamos viviendo ahí. En su móvil, en su computadora, en su tableta. Ahora hay tantas formas, hermano, la tecnología. Usémosla bien y usémosla también para provocar un ambiente, una atmósfera, un espíritu de alabanza. Practiquemos la alabanza donde quiera que estemos. Su servidor tiene una bodeguita y hay veces estamos, y me gusta tener ese tiempo de alabanza. Normalmente aquellos signos que hemos dejado de cantar, ya que somos de la vieja guardia, tenemos un tiempito ahí para estar alabándole al Señor. En lo que hagamos, estemos conectados bajo un espíritu de alabanza. La gran pregunta hoy es, ¿qué estamos practicando en estos días de desafío? ¿Estamos practicando alabanza o estamos en un tipo de queja, quejándonos? ¿Cuál es la actitud que estos días estamos teniendo? ¿Estamos teniendo tiempo de alabanza o estamos teniendo mucha queja en nuestro ser interno o en la familia o en nuestra atmósfera laboral? Nos estamos uniendo a tanta multitud dentro de nuestra sociedad que tiene tanta queja y que no hay alabanza. Debemos de ser un pueblo que nos distingamos por alabar, por exaltar y por reconocer en medio del desafío la grandeza de nuestro Dios, como lo va a empezar a hacer aquí el salmista, porque en el verso 4 él nos dice la razón, porque la pregunta es, ¿y por qué debo de alabarle? Entonces, en segundo lugar, del verso 4 al verso 9, el salmista empieza a hacer una maravillosa declaración y él dice, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, y de la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió.
Esta es la primera razón que dice el salmista, ¿por qué tenemos que alabar al Señor? Por el poder de su infalible palabra viva y poderosa. ¿Por qué yo debo de alabar a Dios? Porque Él dijo y fue hecho, porque Él mandó y las cosas fueron creadas, porque Él es la fuente de nuestra existencia, porque Él es el origen de todo lo creado. Mis hermanos, Él es el creador de todo. Y note algo interesante, Él utiliza la palabra recta. Es la palabra del Señor. Utiliza un calificativo, recta. Aquí se refiere a integridad, aquí se refiere a pureza, aquí se refiere a perfección. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es íntegra y la palabra de Dios es perfecta, no tiene error, no tiene falta alguna, es infalible y poderosa. Y el segundo calificativo que Él hace es que toda su obra es hecha con fidelidad. Aquí el término fidelidad significa precisión, significa exactitud, sin error alguno, sin defecto, sin hierro son los actos de Dios. Y más adelante, después de que describe la palabra, oiga lo que dice el escritor: ama la justicia y el juicio. Dios ama la justicia y el juicio, pero note algo aquí, porque Él va a contrastar. Pero permítame decir algo sobre esta frase, que ama la justicia y el juicio. ¿Por qué David dice eso? Porque la justicia y el juicio son conceptos distorsionados por el hombre, por la raza humana. La justicia y el juicio divino trasciende la justicia y el juicio humano. Por eso la dama, que se utiliza a nivel mundial para simbolizar la justicia, tiene una venda en uno de sus ojos. ¿Por qué los escultores? ¿Por qué en los tribunales de justicia, que es donde sobresale esta dama, que es el símbolo de la justicia humana, por qué tiene vendado un ojo? Por causa de que la justicia y el juicio humano son parciales, son imperfectos, son defectuosos y son corruptos. ¿Y debido a qué? A la pecaminosidad humana. Tal vez usted nunca se había preguntado, cuando mire esa esfinge, que es una mujer con una pesa, con una balanza en una mano, pero si usted nota bien, también tiene una venda en su ojo y en otra mano tiene una espada en algunos lugares. En uno habla de la equidad y en el otro habla de la aplicación de la justicia, que por cierto esa dama no se habla mucho porque han variado mucho hoy los conceptos de la ideología a nivel humano, pero ahí está todavía esa imagen. Pero lo curioso es que tiene un ojo vendado, porque la justicia humana es imperfecta, porque la justicia humana es parcial y porque la justicia humana está sometida a defecto y corrupción debido a la pecaminosidad del hombre. Pero oiga lo que dice el salmista, que aunque Dios ama la justicia y el juicio, Dios antepone su misericordia. Vea lo que dice el salmista. Y dice así: de la misericordia del Señor está llena la tierra. Note que aquí hay algo interesante. El salmista no dice que la tierra está llena de la justicia y del juicio de Dios. ¿Por qué no lo dice? Porque si la tierra estuviera llena de la justicia y del juicio de Dios, tendría que ser totalmente destruida por causa de la maldad humana. Pero ante su justicia y ante su juicio, Dios interpone su misericordia, porque ese fue el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. No volveré a destruir la tierra cada vez que el hombre peque. Mi arco lo pondré y cuando venga la lluvia el arco saldrá y me acordaré que yo he hecho un pacto de misericordia. Por eso David recuerda aquellos siglos pasados cuando Dios hizo un pacto, y hoy nos dice lo mismo. ¿Por qué la tierra no ha sido ejecutada con juicio y justicia? Porque la misericordia de Dios llena toda la tierra. Escúchenme en algo importante. Fue Dios mediante su palabra, su mandato y su aliento que trajo la existencia de todo lo creado.
Es por su rectitud, su fidelidad, su misericordia, su juicio y su impresionante poder creativo que manda a los habitantes de la tierra que lo temamos, que le demos reverencia, que lo honremos por quien Él es, y no que andemos inventando marañas especulativas, proponiendo de dónde venimos y cuál fue el origen de todo. El hombre no tiene autoridad para proponer de dónde venimos. Lo que hacemos es enredar más esto. Él es sencillo, el salmista, cuando dice, Él es el creador y manda que lo honremos con temor. Maravillosa esa segunda porción de la infalibilidad de la palabra de Dios, su poder, certeza e integridad. En tercer lugar, el salmista se va al verso 10 y 12. En el capítulo 33, Salmo 33, verso 10 y 12, el salmista dice, Jehová o el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿De qué está hablando en esta otra división el salmista? El salmista está hablando aquí de la soberanía divina de Dios. El salmista está declarando que lo único que va a perdurar y lo único que va a ser eterno y permanente es el consejo y el pensamiento del Señor. Esas palabras que David está hablando aquí, Jesús las resumió 1000 años después de forma muy sencilla. Y Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, David, 1000 años antes de Jesucristo, Él declara esa obra, ese plan, ese diseño y ese propósito divino. Los planes, los diseños y los propósitos divinos es lo que llamamos la soberanía divina. Significa que el consejo del Señor prevalecerá, que llegará a su pleno cumplimiento. Ninguna fuerza humana, como usted vio ahí en el pasaje, los pensamientos son nulos de los poderosos. Por tanto, ninguna fuerza humana y ninguna contingencia mundial frustrará los planes de Dios. Por el contrario, mi hermano, mire, esto es lo maravilloso de Dios. Por el contrario, el Señor va a utilizar nuestras tortas, para usar un término conocido en nuestro país, Costa Rica, esos errores, esas metidas de pata, para usar otro término muy sencillito en el hablar popular, que nosotros realizamos. Él va a utilizar esos hierros para cumplir sus planes eternos. Hoy estamos viviendo una contingencia mundial. Y de todo se ha dicho, y en otras oportunidades he mencionado esto, no me voy a extender. Pero como estamos hablando de la soberanía de Dios a través del salmista, y como él está expresando que el consejo de los hombres y de los poderosos va a ser frustrado, pero que el pensamiento y el consejo de Dios es eterno y va a perdurar y va a permanecer, así es hoy. Todo lo que se diga de lo que está pasando, mi amado hermano, mi amado amigo, eso se lo resbala como el agua en las alas de un pato, de un carraquito. Es Dios quien está en control de esto, es Dios quien permitió que esto sucediera, es Dios quien está utilizando esto de muchas y variadas formas y maneras para acarrear así sus planes y sus propósitos eternos. Trae dolor, por supuesto, porque es la soberbia humana, porque es la maldad humana la que David está exhibiendo aquí, como ahorita, más adelante, él va a tomar un asunto y quisiera dejarlo por ahí brevemente para luego retomarlo. Pero esto nos enseña de que hay uno que es soberano.
que está en control, aunque nuestros sentidos no lo perciban, Él está en control. Y noten ese mismo pasaje que dice que dentro de esa soberanía Él escogió una nación, y esa nación es Israel. Es bienaventurada porque Él es su Dios. Pero a la vez que escogió a Israel, también escogió a un pueblo dentro de todas las naciones llamada su iglesia, para que sean su heredad. Esto es maravilloso lo que David está profetizando dentro de esa soberanía. En cuarto lugar, en el verso 13 al 15, ya David no solo habla de la soberanía, ahora él entra en algo que hemos conocido como la omnisciencia de Dios. Mire lo que dice el Salmo 33, verso 13 al 15. Desde los cielos miró el Señor y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Note aquí, porque luego él va a hacer un contraste en los versos que siguen. Pero aquí David está hablando de la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Es aquel que todo lo ve y que todo lo sabe. Aquí David está hablando que a la corona de su creación, que es la humanidad, Él la está observando desde su trono, desde su morada celestial. Y note algo interesante, que absolutamente a todos Él mira, a los rojos y a los blancos, a los amarillos y a los negros. Él mira, mi hermano, a los ricos y a los pobres, a los buenos y a los malos. Él está mirando a los poderosos y a los miserables. Él está mirando a los justos y a los injustos. Él mira a los gobernantes y a los gobernados. Él mira a los conservadores y a los liberales. Él mira a los puros y a los depravados. Él mira a los analfabetos y a los intelectuales, a los que ríen y a los que lloran, a los que están en guerra y a los que están en cierta paz relativa. Él está observando a los opresores y a los oprimidos. Note cómo David está describiendo que él mira a los asesinatos, él mira a los robos, él mira a los abortos, él mira a las injusticias, porque él dice que él mira todas sus obras, pero también él mira las bondades, él mira a los misericordiosos, él mira a los que hacen causa por su justicia, él mira a los que sufren y a los que lloran, él mira a los que hacen el bien. Él mira a los que se sacrifican por otros. Él está mirando a los que se entregan por amor. ¿Sabe por qué dice esto? Porque muchas veces somos descuidados cuando la Biblia nos dice que Él mira a todos por igual, porque somos su creación. ¿Depravados? Sí. ¿Rebeldes? Sí. Y Él mira sus oraciones. Por eso decía el salmista que Él ama justicia y juicio, porque su creación, la humanidad, que es la corona de la creación, tendrá que estar un día delante de su Creador. Y no se preocupe usted, mi hermano y mi amigo, Él está mirando todo, está mirándolo con lujo de detalles. Esa es la omnisciencia de Dios. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Esconderse y ocultarse solo es una necedad de la conducta humana. No hay lugar donde nos podamos esconder. Más adelante, en el Salmo 139, el salmista vuelve a utilizar algo de esa omnisciencia divina, pero no vamos a ir ahí porque estamos concentrados en poder sacar el condimento adecuado para nuestras vidas a este corto Salmo 33, pero de gran profundidad y de desafío para nosotros. Note con lo que empieza David, con la alabanza. Luego exalta el poder infalible de su palabra. Luego nos habla de su soberanía. Y luego nos habla de la omnisciencia divina. Pero vea qué interesante. En el verso 16 al verso 17,
él entra con otro contraste. Y él dice en el contraste, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. En quinto lugar, David nos habla de la impotencia del poder humano. Así, él exalta la grandeza de la palabra de Dios. Él exalta la grandeza de la soberanía divina. Él exalta la grandeza de la omnisciencia divina. Lo pone bien en alto. Y luego viene, y de estar bien arriba, se viene totalmente a ras del suelo y nos humilla. Y note que usa la palabra rey, porque se refiere a él. David escribe este salmo cuando él es rey, pero siendo rey se da cuenta que es en vano el caballo y sus ejércitos, que son en vano el poder y la valentía por sí misma humana para salir adelante. ¿No es cierto lo que nos está pasando hoy? ¿No es verdad lo que nos está pasando hoy? Ante semejante poder de la palabra, y ante semejante poder de la soberanía, y ante semejante irrefutabilidad de la omnisciencia de Dios, el salmista, quien era, escúcheme esto con atención porque esto es maravilloso, quien era un experto rey guerrero y conquistador en su época, 1000 años antes de Cristo, reconoce su impotencia. Reconoce la impotencia del poderío humano, reconoce sus limitaciones, y él sabe que solo es Dios quien da la salvación, la valentía, la fuerza, y no los medios y las herramientas o habilidades humanas. ¿No es cierto lo que tenemos hoy? Una y otra vez yo voy a machacar esta idea porque somos soberbios, somos altivos. Note a los economistas cómo están hablando, note a los políticos y a los potentados, a los poderosos cómo están hablando. Están corriendo por todos lados científicos, economistas, políticos, aún los militares. Es impresionante la soberbia humana en estos días, y el único gesto que Dios está esperando que hagamos, que de hecho el hombre no lo va a hacer, es un gesto de humildad y volvernos a Él como lo mira usted, los que están mirando, ese rostro cansado, cabizbajo y totalmente cubierto y protegido por la amenaza de un microorganismo que ha exhibido toda nuestra soberbia, todo nuestro poderío. Todos los pájaros de acero están en el suelo, nuestra economía tambaleándose, y aún así seguimos ostentando que estamos en control, como algunos del norte y otros del sur lo quieren pretender hacernos saber. No es así esto. David reconoce que es Dios de quien viene la salvación. Dice, es el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Todavía quedan en la retina de nuestras miradas e imágenes aquellas primeras videos que vinieron de Italia, donde el poder militar italiano, para lo único que servían los camiones, era para poder estar llenos de cuerpos de personas muertas lamentablemente por el virus y siendo llevado a tumbas comunes, que fueron los primeros videos que empezamos a ver en Europa y los primeros que nos vinieron de Italia, para luego pasar a España, y hoy Estados Unidos, y hoy la nación de Brasil, y así estamos en Latinoamérica y en Costa Rica. Mis amados, algunos de forma despectiva dicen, apenas un poquito más de 200, son vidas que se unen a otros tantos más que mueren por otras diversas causas. Vano es el hombre. Vea la frase con la que dice ahí, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Hoy no hay caballos de guerra, pero sí tanques, naves y aviones de alta tecnología. Grandes estrategas militares, científicos, economistas, pero todos han caído arrodillados ante un
microorganismo, cual golpe a un ajedrez, empieza a desvanecerse la potencialidad humana. Nos ha desnudado, ese poderío humano ha quedado desnudado, y por eso David, con humildad, ese rey guerrero, salmista, conquistador, que llevó a Israel a las más gloriosas posición de su época, 1000 años antes de Cristo, un tipo del reinado venidero de Cristo, una sombra, una figura. Él con humildad dice: el rey no salva, ni se salva el rey, imagínense. Con humildad reconoce que en él no estaba el auxilio. Qué importante es tener hoy humildad, sencillez. Y lo decía anteriormente, ¿cuántos nos hemos venido alejando de los demás? No nos gustaba el contacto social con los demás. Dios dice: ¿quieres estar alejado de los demás? Te voy a dar un virus, ya que los demás te caen mal, para que te alejes de él. ¿Quieres estar metido en tus redes sociales y en tus medios virtuales y tecnológicos, alejados de los demás? ¿No quieres saber nada de los demás? Te voy a dar un virus para que estés concentrado solamente en eso. ¿No te gusta estar con la familia? Te voy a dar un virus para que tengas que estar metido en tu casa con tu familia. Hay veces no entendemos el mensaje detrás de esto. Y lo estoy diciendo de forma muy sencilla y muy rápida. La futilidad humana, la impotencia de la soberbia humana. Aún así, que creemos que podemos con esto, que sacaremos adelante este asunto, y mire cómo estamos. Y Dios lo que espera son rodillas dobladas, corazones humillados, y es lo menos que hacemos. Incluso voy a decirle algo: aún dentro del gremio cristiano parece que se van a ir ampliando más las brechas de división por los diversos criterios que hemos empezado a emitir y a tener unos y otros con respecto a esta situación, los templos, los servicios, la labor del ministerio, tantas cosas en las cuales también a la iglesia del Señor Él la está sacudiendo. Y se nos olvidan las palabras del apóstol Pedro, palabras proféticas que dijo: es necesario y es menester que el juicio de Dios empiece por los de su casa. Y se refiere a su pueblo, la iglesia del Señor. Pero aún dentro de la iglesia mantenemos ciertas actitudes. En sexto lugar, David empieza ahora a cerrar su salmo. Del verso 18 al verso 22, él hace un contraste de esa mirada que Dios está dándole a toda la humanidad, y que ve sus obras, porque dice que Él formó el corazón de ellos, Él nos creó. Somos propiedad de Dios aún como humanidad. Pero David, a partir del verso 18, hace una acepción, como lo hizo en el verso 1 al 3, cuando invita a los justos y a los íntegros a alabar al Señor, porque solo el justo y el íntegro, que entienden que han sido justificados y que gozan de la bondad y misericordia y la gracia inmerecida de Dios, alaban y glorifican al Señor. Con lo que empieza, él vuelve y dice en el verso 18: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Ven el contraste con los que viene hablando? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Con lo que Él empieza, Él lo termina. Y hace un último contraste. Ciertamente los ojos del Señor miran a toda la humanidad y todo lo que sucede, pero hay una mirada específica para un grupo selecto en esta humanidad. ¿Y quiénes son? Los que le temen, los que esperan en su misericordia. Y note lo que dice: no dice para librar sus cuerpos. En ningún momento dice de un factor físico, dice para librar sus almas, lo eterno de la muerte. Lo terrible no es morir por un virus,
Lo terrible es la muerte física acompañada de la muerte eterna. Por los siglos de los siglos, separados de Dios. Eso es lo que se llama la condenación eterna. Por eso sabiamente el Espíritu de Dios y el salmista, entendiendo el asunto de la liberación, no se refiere a liberación física, se refiere a una liberación eterna, más allá de la muerte física. No somos llamados a tenerle temor a una muerte por virus, y no implica que vamos a romper nuestras medidas de prudencia y de distanciamiento. No me refiero a eso. Me refiero que nosotros tenemos que estar confiados en Dios y entender que hay una muerte mucho más allá que la primera muerte física. Se llama la muerte donde el alma y el cuerpo van a ser eternamente condenados, separados de Dios. Y por eso dice, para darles vida en tiempo de hambre, darles esperanza, darles seguridad. Nuestra alma espera en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Todo el salmo lo empieza con Dios y el salmo lo termina con el Señor. Y cuando habla de nosotros nos pone bien abajo. Mis hermanos, la alabanza tiene que centrarse en la grandeza de Dios y no en las conquistas humanas del ego humano. La alabanza y la gratitud tienen que ser dirigidas a Dios y no en algún tipo de asunto especial que nosotros tengamos. Estamos aquí solo por gracia, solo por bondad y solo por misericordia, porque Él nos enseña a esperar en Él. Sus ojos miran a los que le temen. Somos llamados a tener temor del Señor. El Dios trascendente. ¿Qué significa esto? Que está por encima de su creación, con su poderosa palabra, con su soberanía y con su omnisciencia. También es un Dios inmanente. ¿Qué significa? Que se involucra y que está presente en su creación, especialmente con los suyos, con los que claman a Él, con los que le temen a Él. Con humildad el rey salmista, guerrero y conquistador, llega a la conclusión de quién es la verdadera fuente de su poder, de su libertad, de su confianza y de su seguridad. Así como el Señor mira a todos, hay un grupo a quien mira con especial atención, a los que le temen, a los que esperan en su misericordia, no a los soberbios que demandan o a los egoístas que acaparan, no a los que desprecian y se burlan de sus verdades. Y hay que decirlo con fuerza esto. Dios no está mirando a los soberbios, a los que se irritan y levantan su puño para reclamarle que por qué está pasando esto. Esto está pasando por la maldad y soberbia humana y aún así no lo entendemos. Y en lugar de doblar nuestras rodillas seguimos demandando o acaparando con actitudes de egoísmo, de soberbia o de arrogancia o de ostentosidad también. Así no debe de ser. Él mira a los que le temen y esperan en su misericordia. Él vendrá con liberación, con vida, con provisión en medio del hambre. A los suyos nunca los va a dejar. ¿No dice eso la palabra? No te dejaré ni te desampararé. ¿No son esas las maravillosas promesas del Señor? Joven fui, he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sus servidores de una familia muy grande, 12. Crecimos en crisis permanentes. Nuestras vidas, la vida del pobre es una vida de crisis con carestías. Pero nunca hubo falta de comida en la mesa de nuestros padres para alimentar a 12 hijos. Y habían muchas situaciones diversas, difíciles, porque son los ciclos diversos que la humanidad pasa. Y de tiempo en tiempo Dios quiere despojarnos de esa soberbia y pegarnos un sacudión, unas palmaditas menes, decíamos antes, para que despertemos y nos demos cuenta que Él viene con ayuda y protección para aquellos que esperan en Él. Por eso debemos alabarle de todo corazón, dice el salmista, porque Él es nuestra confianza. Entonces su misericordia será sobre aquellos que esperan en Él. ¿No dice eso? Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. No son días para demandar, son días para esperar.
No son días para pelear, son días para tranquilidad, son días para el sosiego, y son días para estar agradecidos, y son días para encomendarnos totalmente a las manos del Señor. Los que tienen negocio, los que van a su trabajito, estar agradecidos, y de lo mucho o de lo poco que tengamos, y no me cansaré de repetir esto, y usted me dirá, pastor, siempre lo diré, de lo mucho o de lo poco que tengamos, que Dios nos permita bendecir al que no tiene. No es con demandas, ni movimientos sociales, ni odio, ni rencores en una sociedad lo que va a ayudarnos a salir adelante. Es con el amor de Dios y la compasión de unos por otros. Esto es lo que el salmista, ese maravilloso rey, ese tremendo hombre de Dios llamado David, con humildad reconoce: sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Es usted temeroso del Señor? ¿Está usted esperando en el Señor? ¿Confía usted en el Señor o confía usted en su habilidad, en su destreza, en su fuerza y en algún apoyo económico, financiero que tiene? ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿Confía usted en la soberanía de un Dios que está en control de todo, aunque nuestros sentidos no lo perciban? ¿Vive usted consciente del Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo ve de usted, donde quiera que usted esté? ¿Se ha rendido usted ante ese Dios supremo manifestado en su Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para traernos vida y vida eterna, para justificarnos de nuestros pecados, para darnos esperanza y paz? ¿Se ha rendido usted a ese Jesús de Nazaret, a ese Cristo glorioso que no se quedó en la tumba, que murió por usted, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted, que conoce muy bien por donde usted está pasando? ¿Se ha rendido usted a Él, reconociendo su impotencia, su debilidad, la futilidad de nuestra humanidad? Creo que es un tiempo maravilloso hoy, que como pueblo de Dios, y usted, mi amigo mío, si no es parte de ese pueblo escogido, hoy lo puede ser, porque Jesús lo está llamando a usted y lo está atrayendo hacia Él. ¿No dice Él? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hágalo usted a Jesús, el Señor de su vida. Y aquellos que somos pueblo del Señor, no es tiempo para demandas ni reclamos, ni es tiempo para seguir buscando algunos caprichos. Es tiempo para que, como el salmista, reconozcamos la grandeza de su palabra, de su soberanía, de su omnisciencia, y entendamos que el Señor Todopoderoso cuida también de los que le temen, de los que confían y de los que esperan en su misericordia. Él no nos dejará ni nos abandonará. Somos de Él. Fue Él que nos escogió, no nosotros a Él. Fue Él que dejó su trono para venir aquí, no nosotros subiendo de aquí a su trono. Fue Él quien se hizo semejante a nosotros. Fue Él quien vino a vivir en esencia misma, con nuestra propia naturaleza, la condición humana, para darnos vida, esperanza y seguridad. Rindámonos a Él en estos días, más continuamente, como lo hizo este maravilloso rey, y humildemente reconoce que no estaba en él, ni en su poder, ni en su fuerza, la salvación, ni la confianza, ni la libertad, ni la seguridad, sino que estaba en ese Dios todopoderoso. Por eso dice: y te alabaré y me alegraré de todo corazón, y lo alabaremos y estaremos agradecidos, porque Él nos dará la victoria